Feliz sábado, queridos hermanos. Bienvenidos a esta reunión de adoración virtual, ya que físicamente por ahora no lo podemos hacer. Quiero leer en el libro a los Hebreos lo que escribió el apóstol Pablo de parte de Dios. Capítulo 10, versículo 23 y de ahí en adelante. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y acá viene lo interesante. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca, el día de la venida de Jesús. El apóstol Pablo escribió estas palabras en más o menos 1925 años, y creo que en ese momento nunca se imaginó que estaríamos leyendo estas palabras en este tiempo sin poder reunirnos en las casas o en las iglesias, sino en forma virtual. Qué bueno que es Dios que en este momento nos permite, a través de esta forma, tener reuniones de adoración como las que estamos teniendo ahora. Qué bueno que es Dios que nos permite también, como agradecimiento en esta mañana, en esta reunión de adoración donde vamos a tener el sermón, nos da la posibilidad de ser agradecidos devolviendo los diezmos y las ofrendas que después llevaremos al lugar que corresponde. Gracias a Dios también porque permite que hoy nuestro pastor Edgardo nos esté acompañando al estudiar la palabra de Dios. Por eso es que en forma personal y como iglesia queremos pedirle al Señor que lo pueda utilizar al pastor Edgardo a través de la persona del Espíritu Santo, y que también el Espíritu Santo nos pueda ayudar a nosotros a entender el mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros a través de nuestro pastor. Buen sábado, hermanos. Probar y ver. Historia de hoy. Motivación en el desafío. Yo era servidor público. Trabajaba en la agencia de aguas de Bahía y fui transferido para atender a la comunidad de Villa Zahuipe, a 70 kilómetros de Salvador. Aunque la región es un paraíso tropical, con lindas playas y aguas cálidas, la villa quedaba en el interior y no ofrecía las facilidades de los grandes centros. Yo, mi esposa Yaciara y mis 3 hijos éramos los únicos adventistas de la comunidad de 3,000 personas. Nuestra casa era la iglesia, y así seguimos por algún tiempo, hasta que se despertó en nosotros el deseo de iniciar un trabajo de evangelismo en la villa con el objetivo de construir ahí un templo adventista. Lo importante era iniciar la obra del Señor. Alquilamos una pequeña casa que sirvió de iglesia por un buen tiempo. Los frutos comenzaron a brotar y las personas fueron bautizadas. Los meses pasaron. Recibimos la donación de un terreno e inmediatamente iniciamos la construcción. El dinero venía de parte de mi salario, de donaciones de los amigos, de empresarios locales y también de caja de la iglesia. La obra seguía como era posible, hasta que recibimos una gran ayuda financiera de la Administración de Misiones y decidimos terminar el templo. Hoy, nuestra iglesia, aunque pequeña, es una luz de evangelio aquí en la comunidad. Para atender mejor a los hermanos, nuestra iglesia recibió otro gran apoyo de la administración y estamos reformando la fachada central y construyendo un bautisterio. Todo para la obra de Dios. Nosotros somos los pioneros aquí en Villa Zahuipe, y el Señor ha hecho a su pueblo seguir adelante en el cumplimiento de nuestra gran obra de evangelización.
los miembros de la Iglesia en todo el mundo han sido fieles en las ofrendas. De esta forma, la Administración de Misiones pudo apoyarnos financieramente en la construcción de nuestro templo. Yo sé que existen innumerables proyectos que también están recibiendo ayuda financiera, como en el caso de la Iglesia de Lauro de Freitas, que hoy puede recibir más de 500 personas. De la Iglesia de Maragogipe, que se convirtió en la más bonita de la ciudad. De la Iglesia de Periperi, totalmente derrumbada y reconstruida. De la Iglesia de Parque Verde 2, puesta de forma visible para la comunidad. De la Iglesia de Grevagar, reconstruida en una estructura de Maranata, y muchas otras. Con una fe inquebrantable y oraciones fervorosas, seguimos las orientaciones de Dios y el mar se abrió para nosotros. Alabado sea nuestro Dios. Probad y ved. Y ahora los invito a este momento especial de adoración a Dios, a través del diezmo y las ofrendas. Que el Señor los bendiga. Venid, cantad, de gozo en plenitud, y dad loor al que su sangre dio. En ella luego nos lavó, de nuestra lepra nos limpió, y así el
esta mañana, queridos hermanos, una mañana muy especial, un sábado en que la iglesia está reunida, aunque cada uno en sus hogares, el Señor está presto para atender nuestros pedidos, nuestras oraciones, nuestros agradecimientos. Y en esta mañana tan especial vamos a orar antes de escuchar el mensaje que el Señor ha preparado para nosotros en esta mañana. Yo me voy a arrodillar. Te invito a que si tú puedes, en el lugar donde estás, también lo hagas. Nuestro amado Padre, que estás en lo alto de los cielos, en esta mañana tan especial queremos agradecerte porque tú, oh Dios, hasta aquí nos has acompañado. Y desde allí, Señor, desde el medio de la santidad de los cielos, sabemos que tú estás guiándonos y estás cuidando a tu pueblo. Por eso, querido Padre, en primer lugar queremos entregar nuestras vidas en tus manos, agradecerte porque nos has cuidado hasta aquí y rogar que perdones nuestras faltas y podamos ser aceptados ante tu trono de santidad. Señor, a ti que eres santo, 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 nos dirigimos en esta hora entregando tu iglesia a tus hijos, a tus pueblos en tus manos. Al escuchar el mensaje de esta mañana, que las palabras que nuestro predicador en esta mañana tenga sean las que tú has puesto en sus labios para llenar nuestros corazones, ayudarnos a limpiar nuestras vidas y a caminar juntos hacia la Canaán celestial. Señor, pedimos en especial por cada uno de los hermanos de nuestra iglesia, de tu iglesia en la redondez de la tierra, que tú puedas bendecirlos y que este virus que está aquejando al mundo entero, Señor, no llegue a tus hijos, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestros parientes. Que todo sea, Señor, para honra y gloria de tu nombre y que podamos salir de este lugar, de estos momentos tan difíciles del mundo, con la seguridad de que tú has estado a nuestro lado y que podamos ser luces para el mundo. Entregamos nuestras vidas y el tema de esta mañana en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado, queridos pequeños. ¿Cómo están? Espero que estén pasando un bonito sábado en familia. Vamos a continuar con las historias que están muy bonitas. La de este sábado es una continuación del sábado pasado. ¿En qué habíamos quedado el sábado pasado? ¿Recuerdan? Sí, Eliezer tenía una misión muy especial que Abraham le había pedido. ¿Recuerdan cuál era? Tenía que conseguir una esposa para su hijo Isaac. Entonces, Eliezer fue a cumplir esa misión. ¿Cuál era la regla divina? ¿Recuerdan? Que los que amaban a Dios tenían que casarse con alguien que también amaba a Dios. No podían casarse con alguien que no amaba a Dios. Cuando la caravana llegó al lugar indicado, Eliezer oró a Dios y le pidió que le mostrara quién iba a ser esa persona, esa jovencita. Entonces vio que había un pozo muy grande donde la gente del lugar, del pueblo, iba a buscar agua, porque antes no existían los caños o las llaves de agua que tenemos en nuestra casa, que la abrimos y ya tenemos agua. En ese tiempo la gente tenía que caminar hasta el pozo, buscar agua para poder usarla en la casa. Entonces él le dijo a Dios que la persona que sea para Isaac sea una persona bondadosa. ¿Nos vamos a acordar de esa palabra? Bondadosa. Entonces vio que venía una joven y él dijo: Señor, muéstrame si es ella. Y él tenía que acercar y pedirle agua. Cuando se acercó a esta jovencita, no solo le ofreció agua a él, sino también se ofreció para darle agua a sus camellos. Y ustedes saben que los camellos toman mucha agua. Y Eliezer no tenía tan solo uno, tenía 10. Entonces se ve que era una persona bondadosa, valiente y fuerte. Entonces Eliezer le preguntó quién era su familia.
¿Y qué le contestó esta personita que se llamaba Rebeca? Le dijo que era hija de... A ver, esperen, yo tengo acá anotado el nombre. Era hija de Betuel, que a su vez era hijo de Nacor, hermano de Abraham. Entonces, Rebeca era sobrina nieta de Abraham. Entonces, Eliezer le dijo que quería ir a ver la familia. Le entregó los regalos que llevaba y ella los llevó a su casa. La familia estaba muy contenta. Le ofrecieron comida a todos los que habían ido en la caravana. Pero Eliezer no quería comer porque él tenía, ¿se acuerdan?, una misión. Entonces él dijo, no comeré hasta que no reciba una respuesta, porque yo de este lugar tengo que ir con la persona que va a ser la esposa de mi amo Isaac. Si me dices que sí, estaré contento si vas a venir con nosotros. O si me dices que no, él tenía que seguir buscando. Pero Dios le había indicado que esa era la persona correcta. Entonces, el papá de Rebeca le dijo, yo sé que todo esto viene de Dios y es la decisión de Rebeca. Si ella decide ir, así será. Entonces Rebeca, ¿saben qué contestó? Iré. A la mañana siguiente, Rebeca se despidió de sus familiares y emprendió el viaje con la caravana. Cuando iba llegando al lugar, el corazón de Isaac empezó a latir fuerte, porque él decía, en esa caravana viene mi futura esposa. Y Rebeca también se estaba como nerviosa, porque dijo, aquel que está allá va a ser mi esposo. Entonces, como era costumbre de la época, ¿saben qué hizo Rebeca? Cubrió su rostro con un velo para poder encontrarse con Isaac. Nuestro versículo de hoy, niños, dice, Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Proverbios 7:1. Esa persona bondadosa se llamaba Rebeca. Rebeca era bondadosa, valiente y fuerte. ¿Qué nos enseña esta historia en este sábado? Que siempre debemos confiar en lo que Dios prepara para nosotros, porque Él nos conoce y sabe qué es lo mejor para nosotros y para nuestras familias. Queridos niños, espero que esta historia les haya servido. Y recuerden, Proverbios 7:1. Vamos a orar. Ahí donde están, cerramos nuestros ojos y oramos. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, te agradecemos porque tú nos amas tanto que siempre buscas lo que es mejor para nosotros. Ayúdanos a siempre poder guardar, Señor, tus mandamientos y obedecerlos, porque queremos ir al cielo nosotros junto con nuestras familias. En tu nombre, Jesús, hemos orado. Amén. ¿Qué tal, queridos hermanos? Feliz sábado para todos ustedes. Una linda mañana de sábado que tenemos para compartir en nuestras casas y tener el culto divino juntos, el sermón. En este caso vamos a hablar al día de hoy acerca de las bienvenidas que encontramos en la Biblia, algunas buenas, otras malas, y vamos a reflexionar acerca de eso. Tengamos una palabra de oración. Querido Padre Dios, en esta mañana de sábado te damos las gracias por encontrarnos otra vez como hermanos, unidos a través de nuestra fe, nuestra esperanza y a través de la adoración a ti en este día especial. Rogamos y pedimos que tu bendición nos acompañe al meditar juntos en una porción de tu palabra. Esta cosa las pedimos agradecidos por Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, cuando todos llegamos a algún lugar nuevo, nos presentamos en alguna casa, de alguna manera nos gusta ser bien recibidos, y especialmente cuando comenzamos una nueva etapa, un nuevo trabajo, una nueva experiencia, nos gusta que nos reciban bien. Sin embargo, muchas veces la bienvenida es más un ladrido que otra cosa. Fíjate si no en este tipo de bienvenida. A ver, ¿qué te parece?
¿No te parece un poco intimidante? Sí, ¿no es cierto? Ser recibido así, realmente que es intimidante. Cuando uno llega y lo reciben con ese ladrido, es atemorizador. En la palabra de Dios encontramos que muchas veces los hijos de Dios que han ido en su nombre recibieron una bienvenida muy poco feliz. Fijémonos, si no, este caso, 1 Samuel capítulo 18, versículos 6 y 9. Aconteció que cuando volvían, después de haber matado a David al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel a recibir al rey Saúl, cantando y danzando con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Mientras danzaban, las mujeres cantaban diciendo: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10.000. Ahí comenzó el gran problema de Saúl con David. Saúl no recibió la bienvenida que él esperaba, David sí, y entonces empezaron los celos y empezó la discordia. Saúl se enojó mucho, sigue diciendo el texto, y le desagradaron estas palabras, pues decía: a David le dan 10.000 y a mí 1.000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl lo miró con buenos ojos a David. Notemos qué problema que puede haber cuando una bienvenida no es la que uno espera. Qué situación desagradable puede generarse, es un rencor o un malestar que acompaña durante muchos años, como en el caso de esta bienvenida que se le dio a Saúl. Otra bienvenida interesante para estudiar la Biblia, la bienvenida que se le dio a la comitiva que David mandó al reino de Amón cuando murió el rey justamente, y los recibió a los embajadores de David, Anún, el rey nuevo, el rey joven Anún, de una forma muy desagradable. Después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón y reinó en su lugar su hijo Anún. Dijo David: yo tendré misericordia con Anún, hijo de Naas, como su padre la tuvo conmigo. Y envió David a sus siervos para que lo consolaran por su padre. Pero cuando los siervos de David llegaron a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Anún su señor: ¿crees acaso que por honrar a tu padre David te ha enviado mensajeros que te consuelen? ¿No ha enviado David a sus siervos para reconocer la ciudad, inspeccionarla y destruirla? Ahí entonces empezó a sospechar Anún. Entonces Anún tomó a los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Imagínense la vergüenza y lo propio de estos hombres, estos delegados del rey David. Cuando se le hizo saber esto a David, envió gente a su encuentro porque ellos estaban en el extremo avergonzados. Y el rey les mandó decir: quedaos en Jericó hasta que vuelva a hacer la barba y entonces volver. Y bueno, así pasó, y entonces hubo un problema después entre el reino de Amón y David, todo a causa de una mala bienvenida que recibieron. Fijémonos la bienvenida a Eliseo cuando despidió a Elías, que fue arrebatado del cielo en un carro celestial, y entonces Eliseo volvía y comenzaba su ministerio. Según Reyes 2:23 dice que después Eliseo salió de allí hacia Betel, subía por el camino cuando unos muchachos salieron de la ciudad y se burlaban de él diciendo: sube calvo, sube calvo. ¿Acaso no te llevó Dios a ti? Eso era lo que querían decir, ¿no es cierto? Miró él hacia atrás, los vio y los maldijo en nombre de Jehová. Y fijémonos que a causa de esta bienvenida tan irrespetuosa que se le dio a Eliseo, salieron 2 osos del monte y despedazaron a 42 de esos muchachos. Bueno, la bienvenida a Eliseo tampoco fue agradable, pero Dios se encargó de defenderlo y de hacerlo respetar. La bienvenida que tuvieron los judíos luego del exilio, volviendo de Babilonia una comitiva a reconstruir la ciudad, el muro especialmente, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y enfureció muchísimo, y burlándose de los judíos dijo delante de sus hermanos y delante del ejército de Samaria: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Se burlaban de ellos, ¿no es cierto? La bienvenida de los vecinos que se habían asentado, los samaritanos en esa región. Y estaba junto a él Tobías el amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedras, y sube una zorra, lo derribará. Así fue la desagradable bienvenida que tuvieron los judíos cuando volvieron del exilio, queriendo reconstruir Jerusalén. La bienvenida luego del exilio tampoco fue demasiado buena. Y la bienvenida de Herodes a Jesús cuando vino al mundo, el rey de los judíos en ese momento, Mateo 2:13 dice que después que partieron ellos, los sabios de Oriente, un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. La bienvenida que tuvo Jesús fue la de un decreto de muerte, y así realmente padeció durante todo su ministerio terrenal.
Cuando él comenzó su ministerio y fue a Nazaret, tampoco fue bien recibido allí. La bienvenida que tuvo en Nazaret dejó mucho que desear. Marcos 6, 1 al 5 dice que salió Jesús de allí, vino a su tierra y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndolo se admiraban y preguntaban, ¿de dónde sacaste estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les da estos milagros que por sus manos se son hechos? ¿No es este el carpintero hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaron de él. ¿Cómo Jesús, el hijo del carpintero, de un nacimiento dudoso porque la madre no estaba casada y lo tuvo? Algo de eso estaba en el ambiente cuando sospechaban de Jesús. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Aunque en Nazaret debiera haber sido recibido de la mejor manera porque Jesús era el orgullo de Nazaret, o debiera haberlo sido, realmente que no fue así, y la bienvenida que tuvo en Nazaret fue lamentable. En otra oportunidad, dice Lucas 4, vino a Nazaret donde se había criado y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. De cierto digo que ningún profeta había recibido en su propia tierra. Ahí Cristo les habló claramente, por supuesto, ¿no es cierto? Como siempre lo hacía y muy enfático aquí. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo un gran hambre en toda la tierra, pero ninguna de ellas fue enviado a Elías, sino a la mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Levantándose, lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarlo. Pero él pasó por el medio de ellos y se fue. Bueno, casi, si fuera por ellos, casi matan a Jesús en Nazaret, casi lo despeñan. Allí fue lamentable esto que hicieron. La bienvenida a Cristo en su propia aldea. Y la bienvenida que tuvo en Gadara cuando él cruzó allí el mar y llegó a la orilla y apenas pisa en la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Por supuesto, los demonios que estaban habitando en estos 2 gadarenos eran los que lo recibieron de esa forma en Gadara, pero Jesús hizo una gran obra y manifestó su gran poder allí. Y la bienvenida de Jerusalén, bueno, esta fue una bienvenida agradable, una de las pocas bienvenidas agradables que tuvo Jesús. El siguiente día, dice Juan 12, 12 y 13, grandes multitudes que habían ido a la fiesta al ver que Jesús llegaba a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirlo y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Rey de Israel, el Rey de Israel. Esta fue una de las pocas buenas bienvenidas que tuvo Jesús en su ministerio, pero en realidad ellos pensaban que Jesús venía a hacer otra cosa diferente de la que terminó haciendo, morir en la cruz. Ni sabían por qué ni para qué, todavía no lo habían comprendido o querido comprender. Una bienvenida tal había sido anunciada ya en la parábola de Mateo 21:38, cuando Jesús contó que los labradores, cuando vieron al Hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Así Jesús vino al mundo y padeció más de lo que pudo disfrutar o gozar, y siempre que vino a un lugar muchas veces fue mal recibido. Su bienvenida fue muy, pero muy triste. Él en el mundo vino en calidad de despreciado y desechado. Isaías 53:3 dice que despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento y como que escondimos del rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Cristo no vino y lo recibieron con los brazos abiertos. Así debiera haber ocurrido si de alguna manera el pueblo hubiera entendido las profecías y lo que significaba la venida de Cristo al mundo, pero de ninguna manera eso ocurrió. Cristo era más bien persona no grata, y a eso de alguna manera se lo vinculó en Juan 1:11. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron, dijo el texto de Juan capítulo 1, versículo 11. Los que más debieran haber estado esperando a Cristo, el pueblo de la promesa, el pueblo del pacto, fueron los que peor lo recibieron. Añade Juan 5:43, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiríais.
Y Juan 12:48 dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día final. De ese modo, entonces, vemos cómo Cristo fue mal recibido y mal aceptado en los lugares donde Él tuvo su ministerio. ¿Qué podemos esperar nosotros en nuestro caso particular? En nuestro caso particular, si de alguna manera Cristo no tuvo una bienvenida como se merecía, ¿no es cierto? ¿Qué podemos esperar nosotros? Alguno de ustedes podrá preguntar. Pero notemos, sí, que cuando Cristo ascendió al cielo tuvo la bienvenida que en el mundo no le dieron muchas veces, y que realmente en el cielo entendían lo que había logrado y la dimensión notable, cósmica, infinita de lo que había logrado. Salmo 24:7 ya avisaba y anticipaba la gran bienvenida de Cristo ascendido al cielo. Alzad puertas vuestras cabezas, alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas, alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Es Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Maravillosa bienvenida que Cristo tuvo al ser ascendido, luego de cumplir y triunfar en el plan de salvación. Muy bien, en Hechos 13:46, allí nos dice que el Señor nos manda, nos envía a nosotros como discípulos, y muchas veces a lugares hostiles o a algunos lugares donde sí nos pueden estar esperando. Hechos 13:46 dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con valentía, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablara primero la palabra de Dios, pero puesto que la desecháis y no os jugáis digno de la vida eterna, nos volvemos a los gentiles. Donde los rechazaban, ellos decían: bueno, hasta acá llegamos, vamos a un lugar donde nos reciban mejor. Toda bienvenida que los hijos de Dios tengan queda registrada. Mateo 10:14, Jesús dijo: si alguien no recibe ni oye vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Todas las bienvenidas que los hijos de Dios reciben, que los misioneros reciben, cuando van a algún lugar nuevo, son registradas por Dios. Y la recompensa será según la bienvenida que se le ha dado a un hijo de Dios, que va trabajando y va representando el mensaje del Señor. Mateo 10:40 dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Hermosa declaración de Jesús en Mateo 10:40. La recompensa es según la bienvenida y según el trato que se le da a quien Dios manda. Pero los rechazados del mundo sabemos que serán bienvenidos en el cielo. Hebreos 11:38 en adelante dice: estos hombres, los cuales el mundo no era digno, no los recibieron bien. Incluso los maltrataron a muchos de ellos. Anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, recibió lo prometido, porque Dios tenía reservado algo mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. Fueron rechazados en el mundo, pero bienvenidos y bien recibidos en el cielo. Qué linda será la bienvenida en el reino que Dios dará a sus hijos, que lo representaron en lugares receptivos o en muchos otros que fueron hostiles. Dice Mateo 25: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero, me recogisteis, estuve desnudo, me vestisteis, enfermo, me visitasteis, en la cárcel y fuisteis a verme. Entonces aquellos que han recibido a alguien o hecho la obra de Dios serán bienvenidos en el reino eterno. Queridos hermanos, al ir en nombre del Señor podemos recibir muchas veces un ladrido de bienvenida, como Jesús muchas veces padeció, sus apóstoles también. Podemos ser recibidos en forma hostil. Puede pasar. Una llamada, un mensaje, un acto de bondad puede ser
mal interpretado, puede ser mal recompensado, puede pasar. Más allá de este recibimiento intimidatorio, hay una gran tarea por hacer. Si Jesús hubiera intimidado por el maltrato que tuvo apenas vino al mundo y no hubiera avanzado pese a la austeridad, estaríamos perdidos, sin esperanza ninguna, pero Jesús, pese a la mala bienvenida que le daban, avanzó y cumplió con su misión. Muchas veces el que más ladra y amenaza es el que más necesita. Muchas veces pasa eso, ¿no es cierto? Recibamos, por lo tanto, bien a los misioneros, recordando que cada bienvenida, buena o mala, tendrá su recompensa. A los que trabajan en nombre del Señor, sean estudiantes misioneros, ¿sí? O sean personas que están trabajando por el Señor, recibámoslas con cariño, porque ellos vienen en nombre de Dios. Y si nos toca también ir a algún lugar o de alguna manera tener algún tipo de contacto representando a Dios, representando el mensaje, y la bienvenida no es la que esperamos, no nos desanimemos, porque muchas veces el que más ladra es también el que más necesita. Que Dios nos bendiga y nos ayude para tener esto muy, muy bien en cuenta, y más allá de que nosotros podamos tener a veces algún trato hostil, saber que hay una bienvenida maravillosa que Dios reserva para sus hijos en el cielo. Pensemos en esto mientras escuchamos esta parte musical. Las puertas de los cielos muy pronto se abrirán. La multitud de santos entrará y con los que durmieron creyendo en el Señor, la vida eterna habremos de gozar. Oh, qué gozo incomparable encontrarnos con Jesús y escuchar su voz bendita. Decir con tierno amor, sed bienvenidos a vuestro hogar celestial. Entrad, sed bienvenidos, todo pesar ya quedó atrás. Sed bienvenidos, fieles discípulos de Miguel. Sed bienvenidos,
Bienvenida a Jesús en los brazos de su amor, al que en busca de la luz vague ciego y con temor. Volveremos a cantar, Él recibe al pecador, claro hacedlo resonar, Él recibe al pecador. A sus pies descansarás, ejercita en él tu fe, de tus males sanarás. A Jesús tu amigo ve, volveremos a cantar, Él recibe al pecador, claro hacedlo resonar, Él recibe al pecador. Recibirte prometió, date prisa en acudir, necesitas como yo, vida que Él te hará vivir. Volveremos a cantar, Él recibe al pecador, claro hacedlo resonar, Él recibe al pecador. Gracias, Pastor Edgardo, por haber compartido la palabra con nosotros, con la iglesia. Vamos a orar, hermanos. Querido Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, queremos agradecerte por haber estudiado de tu palabra. Gracias por el mensaje de esta mañana que seguramente estábamos necesitando. Te pedimos que bendigas mucho al Pastor Edgar y a su familia. Y en forma muy especial, rogamos que la persona del Espíritu Santo nos ayude a ser más corteses, bondadosos, amables con aquellos que nos rodean, que podamos dar una calurosa bienvenida a aquellos en especial que vienen a la iglesia. Y si en algún momento no la hemos recibido, que nos pueda servir de experiencia para no hacerlos nosotros y poder mejorar en esa área. Gracias porque nos has estado acompañando en nuestros hogares, síguete quedando con nosotros, bendice a toda tu iglesia en el nombre poderoso de Jesús. Amén.